Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Alexia Estefanía Chuan Uredia y soy del segundo A2. Hoy les voy a hablar sobre el análisis morfosintáctico del artículo. El análisis morfosintáctico del artículo se refiere al estado de características y funciones gramaticales que cumple un artículo en una oración. El artículo es la clase determinante que acompaña al sustantivo y nos indica si este es conocido o desconocido, si es singular o plural y si se trata de algo en general o específico. El artículo también puede indicar género y número. Tenemos tipo de artículo, que son el artículo definido, que son aquellos que va delante del nombre y nos indica si es conocido por la persona que está hablando, es decir, que el sustantivo es conocido, como por ejemplo el, la, los, las. Tenemos también el artículo indefinido, son aquellos que van delante del nombre y no son conocidos, es decir, que el sustantivo no es conocido por la persona que está hablando, como por ejemplo un, una, unos, unas. También tenemos el artículo neutro, que se refiere a aquello que es abstracto, es decir, que transforma el adjetivo en sustantivos abstractos y no señala género, como por ejemplo lo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo con los artículos, como por ejemplo esta oración que dice: mi padre ha preparado unos tamales para el picnic porque hace mucho que no lo veo. Ahora les voy a hablar sobre el análisis morfosintáctico del adjetivo. El análisis morfosintáctico del adjetivo son las palabras que acompañan al sustantivo y sirven para decir características, textos, cualidades, etcétera. Y concuerdan con el género y número. ¿Qué quiere decir concuerdan? Es decir, que sí. El sustantivo es femenino, el adjetivo también va a ser femenino. Lo mismo con si el sustantivo es plural, el adjetivo también va a ser plural, así mismo singular y así. También tenemos los tipos de adjetivo. Adjetivo especificativo, como lo dice, especifica información nueva, como por ejemplo mochila roja, nos especifica que es color rojo y es un adjetivo especificativo porque no todas las mochilas son rojas, o sea que nos añade una información nueva. También tenemos los adjetivos explicativos que no añaden información nueva, como por ejemplo el carbón negro. No nos añade una información porque el carbón es negro. Ahora les voy a hablar sobre el análisis morfosintáctico del sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Son palabras que nombran a personas, animales o cosas, entre otras, por ejemplo, libro, mesa o elementos impalpables como amor, libertad, tiempo. Tenemos tipos de sustantivos, como por ejemplo los propios. Los propios nombran un objeto o sujeto de forma concreta y de manera particular y siempre se escribe con letra mayúscula, como por ejemplo los países, las ciudades, las personas. Los comunes nombran a una persona o animal de manera general y siempre se escribe con letras minúsculas, como por ejemplo silla, mesa, teléfono. Tenemos también los sustantivos abstractos, designan ideas o conceptos y sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos, como por ejemplo felicidad, libertad, enojo. También tenemos los sustantivos concretos que nombran a objetos que sí pueden ser percibidos por los sentidos, como por ejemplo el perro, el teléfono, la pizarra. Tenemos también los sustantivos contables, que son los que se pueden enumerar, como por ejemplo billetes. También tenemos los sustantivos no contables, que nombran de manera global o grupal, pero no pueden enumerarse, como por ejemplo la sal, el azúcar. También tenemos los sustantivos individuales que nombran de manera particular en singular, como por ejemplo la isla, pez, perro. También tenemos el colectivo que nombra de manera global o grupal a un grupo de animales, personas o cosas, como por ejemplo manada, hormiguero, equipo. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la flexión del sustantivo, como por ejemplo género.
Cuando hablamos de género nos referimos a si es femenino o masculino, como por ejemplo, mi vecina piensa viajar a Bogotá. Este sustantivo es mi vecina y es femenino porque estamos hablando de la vecina. Cuando hablamos del número de los sustantivos nos referimos si es singular o plural, como por ejemplo, recordemos que singular es un objeto y plural es dos o más, como por ejemplo en singular, el oso, la silla, un problema, una solución. En plural, los osos, las sillas, unos problemas, unas soluciones.